En este video vamos a hablar de los valores normales de los signos vitales. En la temperatura, el valor normal a la hora de medir la temperatura es de 36 grados centígrados. La presión arterial, el valor normal es de la sistólica o máxima 140/90 milímetros de mercurio, y la diastólica o mínima es de 90/60 milímetros de mercurio. La frecuencia respiratoria en un adulto joven oscila entre los 60. La frecuencia cardíaca en un adulto joven oscila entre los 60 y los 100 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria es de 14 a 20 ciclos por minuto. Y la saturación de oxígeno es del 95%. Ahora vamos a ir con definiciones, como por ejemplo, pirexia. Pirexia es cuando la temperatura de la persona oscila entre los 36 y los 37.2 grados centígrados. Hipertermia es cuando la temperatura oscila a los 37.5 a los 37.9 grados centígrados. Y hipotermia es cuando la temperatura es de menos de 36 grados centígrados. Bradipnea se caracteriza por respiraciones lentas, con una frecuencia menor a 12 respiraciones por minuto. Disnea es la dificultad para respirar. Esta es una respiración lenta y trabajosa. Taquipnea se denomina las respiraciones excesivamente rápidas, es decir, con un ciclo mayor a 20 respiraciones por minuto. La frecuencia respiratoria en un adulto joven es de 14 a 20 ciclos de respiración por minuto. En un recién nacido, esto oscila y puede ir de 40 a 60 respiraciones por minuto. En un menor de menos de un año puede ir de 30 a 50 respiraciones por minuto. Bradipnea es cuando los latidos son inferiores al valor normal, menos de 60 latidos por minuto. Para valorar el pulso debemos localizar la arteria radial y presionar de forma suave con la punta de los dedos índice, medio y anular, y contar por un minuto los latidos mirando el segundero del reloj. Presión arterial. El sístole es la mayor presión que ejerce la sangre como resultado de la contracción del ventrículo izquierdo. El diástole es la presión mínima de la sangre dentro de las arterias como resultado de la relajación ventricular. Es decir, que los parámetros normales de la tensión arterial son la sistólica 140/90 milímetros de mercurio y la diastólica es de 90/60 milímetros de mercurio. Si el paciente representa uno de estos valores alterados, nos podemos encontrar ante una hipotensión o una hipertensión. Una hipertensión significa que los valores están elevados por encima de los parámetros normales, como por ejemplo, si el paciente a la hora del control de la tensión arterial muestra una lectura de 160/90, ahí estamos ante una hipertensión. Una hipotensión quiere decir que los valores están por debajo del nivel normal. Si la persona arroja, cuando medimos, la persona tiene como resultado una tensión diastólica de 80/50, ahí estamos ante una hipotensión. En oximetría se mide el oxígeno de la hemoglobina en la sangre arterial. El parámetro normal de medición del oxígeno en sangre es el 95%.
Debajo del 95%, nosotros le denominamos, no, córtalo no. Los parámetros normales a la hora de medir el oxígeno en sangre son 95% normosaturación, de 93 a 95% de saturación leve, 88 al 92% de saturación moderada y menor a 88% es de saturación grave. Hay tres tipos de respiración básica, ellas son respiración torácica, respiración abdominal y respiración toracoabdominal. La respiración torácica costal se observa el movimiento del tórax hacia arriba y hacia abajo en ella. Este modelo respiratorio predomina en el sexo femenino. En la respiración abdominal o respiración diafragmática está involucrado principalmente la contracción y relajación del diafragma. Se observa mediante el movimiento del abdomen y este tipo de respiración predomina en el sexo masculino y en los niños. Y la respiración toracoabdominal se ven involucrados los músculos intercostales y el diafragma. Y esta respiración es mixta. Hay